El libro de Daniel es un texto profético y narrativo del Antiguo Testamento que se sitúa en el contexto del exilio babilónico de los israelitas, cuando fueron exiliados a Babilonia. Ahora, este libro está compuesto por 12 capítulos y se puede dividir en dos sesiones, o usted lo puede dividir en dos secciones, ¿verdad? Principales, que sería la narrativa histórica, que lo encontramos del capítulo 1 al 6, y las visiones apocalípticas, por decirlo así, capítulo 7 al 12. La narrativa histórica, Daniel 1 al 6, lo que nos va a decir, o podemos encontrar también algo interesante antes de proseguir, es que aquí es donde el pueblo de Israel aprende el arameo, porque no es que esa era su lengua natal, y no, ellos aprendieron en Babilonia el arameo. Eso está en otras enseñanzas, en otros libros, lo puede verificar, que no son cosas, ¿verdad?, que yo me invento. Capítulo 1, Daniel junto con 3 compañeros, Ananías, Misael y Azarías, es llevado cautivo a Babilonia tras la conquista de Judá por Nabucodonosor. Allí el rey manda que estos jóvenes sean educados en la cultura babilónica. Ahora, cuando el rey pide a estas personas, no es que los escoge así, ¿verdad? Él pide que se busque gente del linaje de los reyes, de los príncipes, que sean también gente estudiosa. No está pidiendo a cualquiera. A ellos luego sí se le va a enseñar por 3 años otras cosas, pero ya de por sí tenían que ser personas entendidas en ciencia y en muchas cosas, porque en los primeros capítulos, si lees esta historia o lees el capítulo de Daniel, vas a encontrar que eso es así. O sea, no fue que a ellos se les enseñó en ese momento, que ellos vinieron sin saber nada. Era gente que ya estaban instruida y eran inteligentes. Bueno, a pesar de la presión para adaptarse, ¿verdad? Cuando el rey manda a buscar a esta gente y le dice que le den de su vino, de su comida y todo, bueno, pues Daniel y sus amigos, o especialmente Daniel, se niega a contaminarse con la comida y del vino del rey, optando por una dieta vegetariana. De ahí también podemos ver que hay gente que sacan el ayuno de Daniel, o los 10 días de ayuno, y todo eso son inventos. El ayuno es diferente a esto. No se deje llevar por esas cosas, son inventos de la gente. Ahora, el Eterno les da sabiduría y conocimiento, y ellos sobresalen entre los jóvenes babilónicos, ¿verdad? Que el mismo Daniel le dice, bueno, pruébanos por 10 días y luego compara a ver el semblante de nosotros con el semblante de ellos. Y ellos en 10 días se notaron eso. Luego pues siguen por 3 años, y a los 3 años pues se le lleva a la presencia del rey. Pero vamos entonces a seguir con capítulo número 2. Nabucodonosor tiene un sueño inquietante, pero nadie puede interpretarlo. Daniel, con la ayuda del Eterno, revela el sueño y su interpretación. Una gran estatua representando diversos imperios que sucederán al imperio babilónico, siendo su base el reino del Eterno, que prevalecerá para siempre. La estatua está compuesta por una cabeza de oro, Babilonia, pechos y brazos de plata, medos y persas, vientre y muslos de bronce, Grecia, piernas de hierro, se refiere al imperio romano, y pies de barro y hierro, una fase final de divisiones en los reinos. Amén. Eso es una mezcla, ¿verdad? El barro y el hierro, que no se mezclan, podrán hacer la alianza. Eso es lo que dice, no me lo estoy inventando ni estoy diciendo que sé más que nadie aquí, es que eso mismo lo dice el libro,
la interpretación, porque se le da el sueño, pero también se le da la interpretación, y eso lo podemos leer, no necesitamos interpretar nada. Lo dice, es que van a hacer la alianza, pero no se van a poder unir esos reinos o esas alianzas que hagan, como pasa hoy en día. Después de estos reinos, mira, lo que pasa hoy en día, sea en ámbitos cristianos, seculares, reinos, ejércitos, lo que sea, se van a hacer alianzas, pero nunca se van a poder unir, porque nosotros estamos viviendo para ese reinado, ¿verdad? Porque ya todos los demás, de la cabeza hasta abajo, ya han pasado todos esos reinados. Nosotros estamos en el reinado de los pies, por decirlo así, en donde está el barro y el hierro, que se hacen alianzas, pero no se unen, no se traicionan como quiera. Eso es que el barro y el hierro no se pueden unir, punto, se acabó. Eso es así, eso es lo que vivimos hoy en día. Si no, preguntarle a los políticos, y especialmente a los de las elecciones que pasaron ayer en Puerto Rico. Alianzas, pero no se pueden unir verdaderamente. Anyway, capítulo 3. Nabucodonosor erige una estatua de oro y ordena que todos se postren ante ella. Daniel no es mencionado aquí. Sí, esto se lo digo porque toda la vida yo había pensado que Daniel había entrado al horno de fuego. Eso yo lo escuché en muchas predicaciones. Yo me di a la tarea de preguntarle a otras personas para saber si eran cosas mías, ¿verdad? Pero muchos me dijeron, sí, es verdad, escuchamos predicaciones de que Daniel fue echado a el horno de fuego, y eso es incorrecto. Daniel no fue echado, fue echado los tres amigos de Daniel, pero Daniel no fue. Daniel fue echado con los leones, eso sí. Pero eso es, ¿ves por qué le digo que es bueno que de nosotros mismos salga el leer las escrituras? Porque nos dejamos llevar por lo que dicen, lo que predican, lo que escuchamos, y todo lo que escuchamos lo tiramos para adelante sin estudiar las cosas. Entonces, cuando estudiamos nos damos cuenta que las cosas no son así. Pues entonces Daniel no estuvo ni fue librado del horno de fuego. Fueron sus amigos, 3. Y hubo un cuarto que, ¿verdad? Ya usted sabe la historia. Entonces, decimos que Daniel no es mencionado aquí, pero sus 3 amigos, Cedrac, Mesac y Abednego, se niegan a adorar la imagen. Entonces es que son arrojados a un horno de fuego. El Eterno los protege y no sufren daño alguno, lo que provoca que el rey reconozca el poder de el Elohim, o el rey de los judíos de Israel, de los israelitas, ¿verdad? Y también vas a notar, si lees el libro, tú vas a notar cuántas veces este rey tuvo sueño, vio la mano del Eterno y alababa al Eterno, y a los pocos tiempos venía y caía otra vez en sus idolatrías, en las creencias que tenía. Tanto era así que tuvo un sueño y primero, antes de llamar a Daniel, ya teniendo la experiencia, llamó a todos sus séquitos y todos sus brujos y lo que sea que tenían en aquel tiempo, y ninguno pudo descifrar nada, y tuvo que llamar a Daniel. Volvió otra vez sabiendo, teniendo la experiencia. ¿Ves lo que te digo? Que no, este rey adoraba al Eterno. Cuando pasaban las cosas, se humillaba, lo adoraba, decía, ese es el Dios verdadero y todo eso. Por eso es que hay que tener cuidado con los que dicen que adoran al Eterno. Amén. Que hoy lo adoran y mañana hacen las cosas que siguen haciendo. Amén. Las cosas indebidas. Amén. Vámonos para el capítulo 4. El rey Nabucodonosor tiene otro sueño, esta vez sobre un árbol gigante que es cortado por un ángel. Daniel interpreta el sueño anunciando que el rey perderá su reino y será humillado, viviendo como un animal, hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres. Finalmente, eso es así, y Nabucodonosor
se arrepiente y su reino le es devuelto, porque ya eso, ¿verdad? En el sueño se le había manifestado a Daniel, el sueño y la interpretación. Entonces, te discúlpeme porque voy hablando a las millas y más rápido se le seca a uno la boca. Amén. Así que el reino de Nabucodonosor otra vez se humilla y es restaurado el reino, o su locura, ¿verdad? No es reino, es su locura. Y bueno, sí que se le quitó, porque entonces vivió como una bestia en realidad. Entonces tenemos el capítulo 5, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Este realiza un banquete utilizando, luego de ponerse contentito con el vino, empieza a utilizar los utensilios que su padre Nabucodonosor se llevó al templo, o se llevó al templo de sus dioses, pero él lo sacó del templo de Jerusalén, se lo llevó al templo de sus dioses, y viene, se le ocurre por, ¿verdad?, la bebida a Belsasar, que hace un banquete y utiliza los utensilios saqueados del templo de Jerusalén durante este banquete. Ahora, una mano o dos dedos se le aparecen escribiendo en la pared un mensaje que también lo dejó perturbado. Y entonces vuelven y llaman. Al principio no, primero llaman a todos, porque ya este hombre no conoce a Daniel, porque dice la escritura que mandan a buscar a todos sus adivinos y todas esas cosas. No pueden descifrar nada, y a alguien, creo que sea la mujer o a una de las mujeres, que se le ocurre y se acuerda de Daniel. Ahí es que lo mandan a buscar. Entonces Daniel es llamado para interpretar esa escritura. Ahora, ¿cuál es la escritura? Amén, aleluya. Mene, tekel, parsin, ¿verdad? Eso es lo que depende de la traducción que usemos. Es lo que dice, ¿verdad? Entonces, Daniel es llamado para interpretar la escritura que fue escrita ahí en la pared. Él anuncia que el reino de Belsasar será destruido y que Babilonia será tomada por los medos y los persas. Lo que ocurre esa misma noche, y él pierde la vida en esa misma noche. Amén. Ahora, obviamente, usted va a leerlo, ahí es donde dice que él ha sido pesado y ha sido falto, hallado falto y todas esas cosas. Estoy nada más que tratando de hacer lo más corto posible y resumir el libro de Daniel lo más rapidito, ¿entiende? Usted, por favor, léalo para que se entere de lo que a mí se me pueda quedar aquí. Amén. Capítulo 6. El rey Darío, al tomar el poder, promueve a Daniel en su gobierno. Los adversarios de Daniel, la gente que son envidiosos, son envidiosos de su éxito, logran que se emita un decreto que prohíbe orar a cualquier dios o persona que no sea al rey. Daniel, desobedeciendo el decreto, pues hace lo que, porque esto a veces cuando nos lo enseñan como si Daniel entonces abre las puertas para que lo vean haciendo o realizando una desobediencia al rey. No, dice que, ¿verdad? El escrito, cuando uno lo lee en la Biblia, dice que él entonces abre las puertas y sigue orando como era su costumbre. O sea, quiere decir que él abría las puertas y seguía orando como su costumbre. No era que, como pusieron ese decreto, entonces ahora yo voy a abrir las puertas para que todo el mundo me vea orando y yo me busque aquí un lío con esto. No, no, no. Es que esa era su costumbre. Y él, pues, no iba a dejar esa costumbre de estar orándole al Eterno. Entonces, dice, ¿verdad? Que desobedeciendo el decreto, ora a su Dios como siempre. Y entonces es que es arrojado porque al rey que
lo tenían en alta estima, le hacen una trampa, le hacen firmar un decreto y que no puede ser revocado y todo eso, pero era para atraparla a Daniel, la gente que no quería o estaba en contra de su éxito. Esa es la realidad. Entonces, él no tiene más remedio que tirarlo o arrojarlo a la fosa donde están los leones. Aquí sí que es Daniel quien está ahí con los leones. Él no está en el fuego, ¿verdad? Cuando los arrojan a los fuegos, fueron a sus compañeros, 3 de ellos. Entonces Daniel es arrojado al foso de los leones, pero sin embargo el Eterno lo protege y los leones no le hacen daño. Al final, el rey Darío ordena que los conspiradores sean entonces arrojados al foso de los leones. Y estos mueren. Mueren y bien rapidito, ¿verdad? Porque dice la escritura que ni siquiera tocan el piso cuando ya los leones se están comiendo hasta los huesos. Amén. Vamos entonces para la segunda parte de las visiones apocalípticas. Daniel 7 al 12. Este libro es corto, tiene más que 12 capítulos, ¿verdad? Entonces vamos a esta segunda parte, que sería, ¿verdad?, las visiones y todo lo que es las señales de los últimos tiempos y de esos tiempos también, porque yo entiendo que parte de estas visiones fue lo que sucedió cuando crucifican a Yeshua, que dice que el sacrificio será, ¿cómo es? Dejarán de sacrificar a la mitad de la semana. Cuando nosotros buscamos bien, que ya sabemos que Yeshua fue crucificado a la mitad de la semana, un miércoles. Realmente él no fue como cree, ¿verdad?, la tradición, y muchos más que están detrás de la tradición, la Iglesia Católica, creen que fue viernes, ¿verdad? Viernes Santo. Pues él fue crucificado un miércoles a la mitad de la semana. Ahora, capítulo 7. Daniel tiene una visión de 4 bestias que surgen del mar, representando los mismos imperios mencionados en el sueño de Nabucodonosor, pero de manera más simbólica. Por eso yo digo que toda aquella persona que trata de descifrar, ya sea el Apocalipsis o el libro de Daniel, son unos envanecidos y no saben ni lo que hablan, porque esto no se puede descifrar. Esto nosotros podemos leer, estudiar, pero jamás, nunca a nadie, como se le dio a Daniel, la interpretación, nosotros podemos estudiar y leerlo, pero no se envanezca diciendo que usted tiene la interpretación, porque lo que va es a meter las patas. Esa es la realidad. Bueno, dice, pero de manera simbólica, ¿verdad?, que esto es algo parecido a lo que la visión que tuvo Nabucodonosor, pero esto es entonces más un poco simbólico. La cuarta bestia es especialmente terrible y tiene 10 cuernos, uno de los cuales se convierte en un cuerno pequeño que habla con arrogancia. Luego Daniel ve un juicio celestial en el que el anciano de día, el Eterno, se sienta para juzgar, y el Hijo del Hombre, una figura mesiánica, recibe dominio eterno sobre todos los reinos. O sea que el eterno Dios es Jesús, Dios también. Entonces quiere decir que Juan está viendo a un anciano, porque cuando usted lo lee está así, un anciano donde el Hijo del Hombre, como se le dice a Jesús, va donde este anciano, y este anciano le da el dominio entero sobre todos los reinos, y puede ser adorado y todo eso. Entonces Dios le está dando todo ese reino a Dios para que venga como hijo, y es Dios. Bueno, yo creo que usted sabe, si usted sabe cuál es mi pensar sobre esto de la Trinidad y todo eso, ¿no? Aquí hasta en la visión se está viendo claramente que Dios, que es Dios, su Padre, le está dando los reinos a su Hijo Jesús, Yeshua, amén, aleluya. Así que eso de la Trinidad hasta aquí se derrumba, pero el que es ciego
ciego va a ser y no va a querer ver la realidad. Entonces vemos que él ve una figura. Bueno, esto se dice acá, ¿verdad? Nosotros cuando escribimos es como esto que él ve, que ve el Hijo del Hombre. Lo que se está hablando es de la figura mesiánica del Mesías. Amén. Ahora, dice que recibe dominio entero sobre todos los reinos. Este capítulo es clave en la teología del reino del Eterno. Capítulo 8, Daniel ve otra visión, esta vez de un carnero y un macho cabrío, que representan a los imperios medo, persa y griego, respectivamente. El macho cabrío, identificado como el imperio griego, se menciona específicamente como Alejandro Magno y se predice la fragmentación de su imperio después de su muerte. Se habla también de un rey impío. ¿Ves lo que lo digo? Que muchas cosas proféticas tienen doble cumplimiento. ¿Ve? A lo mejor esto ya sucedió. Estas profecías sucedieron, pero no significa que se van a volver a dar en los últimos tiempos. Porque por la historia sabemos que muchas cosas de las que Daniel soñó ya se dieron. Ya lo sabemos por la historia, ¿verdad? Porque ya eso se vivió. Lo que no sabemos en el futuro, eso no lo sabemos. Pero sabemos lo que pasó ya en el pasado, obviamente. Pues se habla también de un rey impío, el cuerno pequeño, que profanará el templo y perseguirá a los santos. Amén. Y yo creo que eso nosotros lo hemos visto en la Biblia y en el tiempo, ¿cómo es? En las historias pasadas, ¿verdad? Que eso ya se ha dado y se va a volver a dar. ¿Ves? No significa que esto no se cumplió. Sí, se cumplió y se puede volver a cumplir porque, como les vuelvo y les digo, hay profecías que son de doble cumplimiento. Vámonos para el capítulo 9. Daniel ora por el perdón de los pecados de Israel y recibe una revelación sobre las 70 semanas, las famosas 70 semanas de Daniel, 490 años, que son un periodo profético relacionado con la restauración de Jerusalén y la venida del Mesías. Se menciona que el Mesías será cortado y que habrá destrucción para la ciudad y el santuario, lo que algunos, ¿verdad? Algunos interpretan como una referencia a la crucifixión de Yeshua y la caída de Jerusalén en el año 70 después de Yeshua. Ahora, esto es lo que yo le estoy diciendo. Claro que hay una clara referencia. ¿Por qué? El sacrificio iba a cesar, o sea, el sacrificio. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? Que después de su muerte y todo, termina con el sacrificio a la mitad de la semana, cuando él es crucificado. Ya de ahí en adelante no hay más sacrificios que hacer. No importa que lo hagan, pero ya no son válidos. No se pueden, uno puede hacer ya sacrificios. Él hizo un sacrificio y perdonó los pecados de nosotros, ¿cierto o falso? Pero si usted se empeña en creer que él murió un viernes, matemáticamente eso es incorrecto. No se puede probar que de viernes a domingo hayan 3 días. Amén. Así que, perdóname. Acuérdese que todavía tengo el yeso y se me hace un poco difícil. Y como tengo que estar, yo soy un poco desinquieto, pero tengo que moverme. Amén. Bueno, seguimos. Ahí tenemos, ¿verdad? La caída de Jerusalén en el año 70 después de Yeshua. Capítulo 10 y 12. Daniel recibe una visión más detallada sobre los conflictos futuros entre reinos y potencia, incluyendo una serie de sucesos que involucran a los reinos helenísticos y romanos. Entonces, si siguen mencionando a Roma y todo esto, quiere decir que es en el tiempo que ya nosotros sabemos por la historia.
No se sabe entonces lo que sucederá ahora en el futuro. Podemos dejarnos llevar de ciertas cositas, pero no podemos darlo por hecho como que somos los más que hemos estudiado las profecías y somos los más expertos. Nada de eso. Bueno, se predicen tiempos de angustia, la persecución, ¿verdad? Como si sigo insistiendo, pues todo esto se ha vivido en el pasado. No podemos decir que esto nunca se ha vivido. No, esto ya se ha vivido en el pasado y se va a volver a vivir en el futuro. Más adelante lo vamos a vivir. Si es que estamos, ¿verdad? Despiertos para ese tiempo. Perdón. La persecución del pueblo del Eterno y el seguimiento y el surgimiento. Perdón. Y el surgimiento de un rey del norte que causará gran devastación. Esto ha sucedido ya y va a volver a suceder. El capítulo 12 se menciona una resurrección final y la recompensa para los justos, además de una promesa de que Daniel descansará hasta el fin de los tiempos cuando verá el cumplimiento de estas profecías. Amén, aleluya. Y hasta ahora, ¿verdad? Esto es una mirada panorámica al libro de Daniel y simplificada, cortita, para que entonces podamos disfrutar de lo que son las escrituras y poder, como yo le llamo, cogerle el gusto de estudiar las escrituras. Amén, aleluya. Yo espero, ¿verdad?, que esto le anime a usted a seguir leyendo la Biblia libro por libro y darnos cuenta, ¿ves? Como yo le llamo a veces cuando traigo estas cositas, le llamo curiosidades bíblicas, que es la de, en este caso, que Daniel lo echaron al fuego y eso no es así. Y yo le he preguntado a muchas personas y me dicen que sí, que lo han escuchado, ya sea por error o alguien cometió un error, y como nosotros muchas veces lo que hacemos, y eso se hace desde hace tiempo, yo también lo hice, era que repetía lo que escuchaba en las predicaciones y muchas veces daba por hecho que yo lo había leído en las escrituras, y no era que lo leía, es que estaba como que en mi memoria, en algún lado, ¿verdad?, del subconsciente, leído o escuchado en una predicación, pero con un detalle erróneo, que Daniel no fue echado al fuego, sino a los leones, y que quien estaba en el fuego fueron los 3 amigos. Amén. Que el Eterno le continúe bendiciendo y nos veremos en el próximo estudio, que es próximo miércoles. Amén. Así que el Eterno les bendiga.